¿Te has preguntado alguna vez qué hace que las mentes más oscuras encuentren consuelo en el caos? Desde las historias de asesinos que burlaron la justicia hasta los detalles macabros de sus vidas tras las rejas, nos adentraremos en los momentos más impactantes de su descenso final. Aquí no hablamos de simples hechos, sino de lo que realmente ocurrió cuando estos infames criminales finalmente pagaron el precio de sus actos. Prepárate para descubrir lo que se esconde detrás de cada uno de estos personajes, desde su apogeo en el crimen hasta su última respiración en prisión. Número 1. Donald Harvey, el Ángel de la Muerte. Donald Harvey, apodado el Ángel de la Muerte, trabajó durante años como enfermero, lo que le permitió cometer una serie de crímenes inquietantes sin ser descubierto durante mucho tiempo. Harvey fue responsable de la muerte de más de 37 pacientes en Ohio y Kentucky. Sin embargo, algunos informes sugieren que podría haber matado a más de 100 personas. Este individuo utilizaba métodos sigilosos como el envenenamiento con cianuro, arsénico y otras sustancias peligrosas para acabar con la vida de aquellos que estaban bajo su cuidado. Lo más perturbador es que afirmaba que lo hacía por compasión, alegando que estaba ayudando a los pacientes a evitar un sufrimiento prolongado. A lo largo de casi 2 décadas, Harvey cometió sus crímenes en hospitales y centros de atención médica, aprovechándose de la confianza que los demás depositaban en él como profesional. Sus víctimas incluían principalmente a pacientes terminales o ancianos, personas que ya estaban en estados de salud críticos. Esto hacía que las muertes no parecieran sospechosas en un principio. Además, trabajaba en un entorno en el que no había suficiente supervisión, lo que le permitió actuar sin levantar sospechas durante mucho tiempo. Su habilidad para evadir la justicia era impresionante, hasta que finalmente fue descubierto. En 1987, una autopsia reveló que uno de sus pacientes había sido envenenado con cianuro. Este hallazgo condujo a una investigación más profunda que expuso la magnitud de sus crímenes. Harvey confesó rápidamente tras ser arrestado, admitiendo haber matado a decenas de personas. Durante el juicio, explicó que creía que estaba haciendo lo correcto al acortar el sufrimiento de los enfermos. Sin embargo, esta explicación no convenció a las autoridades ni a la sociedad en general. Harvey fue condenado a cumplir varias cadenas perpetuas y fue encarcelado en la prisión de Toledo, en Ohio. Allí enfrentó una vida difícil, ya que incluso dentro de la cárcel era objeto de desprecio por parte de otros reclusos. La razón era simple. Los presos no suelen tolerar a quienes atacan a los más vulnerables, como los ancianos y los enfermos. Harvey pasó sus últimos años en condiciones de aislamiento, recibiendo un trato hostil por parte de los demás. El 30 de marzo de 2017, Harvey fue encontrado gravemente herido en su celda, después de haber sido golpeado brutalmente por otro recluso. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Harvey falleció poco después en el hospital. La autopsia reveló que había sufrido lesiones severas en la cabeza, incluyendo fracturas en el cráneo y daños cerebrales. James Elliot, el recluso que lo atacó, confesó haber planeado el ataque durante semanas. Elliot expresó que no podía soportar que Harvey continuara con vida después de lo que había hecho. En su opinión, Harvey habría seguido cometiendo crímenes si alguna vez hubiera sido liberado. Número 2. Robert Willard Liberty, el asesino de las velas. Robert Willard Liberty, apodado el asesino de las velas, cometió algunos de los crímenes más extraños y perturbadores que se conocen. Su estilo era macabro, teatral y lleno de rituales extraños que incluían rodear a sus víctimas con velas y símbolos religiosos después de matarlas. Liberty comenzó su carrera criminal de una manera impactante cuando, en 1966, asesinó a su novia, Marcella Landis. Este no fue un simple asesinato. Liberty la estranguló, la vistió cuidadosamente y la colocó en un sofá, rodeándola de velas encendidas y colocando una Biblia en su pecho. La escena que dejó fue digna de una película de terror. La policía encontró a Liberty en el lugar del crimen, sentado tranquilamente tocando una guitarra mientras el cuerpo de Landis yacía en el sofá. Fue arrestado y enviado a una institución psiquiátrica, donde fue declarado mentalmente inestable. Sin embargo, en 1969,
Los médicos creyeron que había mejorado y lo liberaron sin supervisión, lo que resultaría ser un grave error. Liberty volvió a la sociedad, pero no había cambiado. Su comportamiento violento continuaba acechando en las sombras. En 1970, Liberty reanudó su vida criminal de manera aún más violenta. Comenzó una ola de asesinatos que incluyó a varias personas, utilizando armas de fuego y dejando tras de sí escenas macabras rodeadas de velas. Uno de los crímenes más impactantes ocurrió en junio de 1970, cuando secuestró a Richard Gratac y lo obligó a llevarlo a la casa de su madre, a quien robó a punta de pistola. Después, llevó a Gratac a la casa de Robert Irion, donde lo ató junto con Gratac y luego lo golpeó hasta matarlo. Una vez más, Liberty dejó una escena macabra, rodeando el cuerpo con velas y garabateando un mensaje inquietante en la puerta antes de huir. A pesar de sus intentos por eludir la justicia, Liberty fue capturado nuevamente poco después y enfrentó juicio por sus crímenes. Esta vez, fue enviado a prisión sin posibilidad de liberación. Sin embargo, su vida en prisión fue tan sombría como sus crímenes. En enero de 1971, fue encontrado muerto en su celda junto con otro recluso, Carl Raymond Riggs. Ambos habían sido asesinados por su compañero de celda, Timothy Earl Dudley, quien afirmó que mató a Liberty porque creía que era un informante de la policía. Así terminó la vida del asesino de las velas, un hombre cuya obsesión por los rituales y la violencia dejó un legado oscuro en la historia criminal. Sus crímenes y su trágico final en prisión fueron el último acto en una vida llena de horror y macabros rituales. Número 3. Robert William Pickton, el criador de cerdos. Robert William Pickton es uno de los asesinos en serie más infames de Canadá y posiblemente uno de los criminales más perturbadores en la historia del país. Su macabro caso sacudió no solo a las autoridades, sino a la sociedad en su conjunto, por la brutalidad de sus crímenes y los métodos que utilizó para deshacerse de las víctimas. Nacido el 24 de octubre de 1949 en Port Coquitlam, Columbia Británica, Pickton creció en una familia disfuncional dedicada a la cría de cerdos y desde temprana edad mostró comportamientos antisociales que, con el tiempo, se convertirían en una manifestación de su carácter violento y despiadado. La infancia de Pickton estuvo marcada por la dureza de la vida rural y el control opresivo de su madre, quien fue descrita por muchos como una mujer extremadamente estricta e indiferente a las emociones de sus hijos. La crianza de animales y el trabajo en la granja, combinados con la falta de una figura paterna presente y afectiva, afectaron profundamente a Pickton. Su vida giraba en torno a la granja familiar, donde pasaba horas entre los cerdos y otros animales, lo que lo llevó a desarrollar una extraña relación con la muerte y la carne, algo que más tarde utilizaría en sus crímenes. Durante su juventud, Pickton fue conocido por su comportamiento errático y su falta de higiene, lo que lo aisló socialmente. Se dice que apestaba a estiércol y sangre de animales, lo que lo convirtió en objeto de burla entre sus compañeros. Abandonó la escuela a una edad temprana y pasó a trabajar tiempo completo en la granja, donde la crueldad hacia los animales y su indiferencia ante la muerte se convirtieron en una parte cotidiana de su vida. Pero lo que realmente transformó a Pickton en un monstruo fue lo que comenzó a ocurrir en los años 90. En la década de 1990, Pickton comenzó a atraer a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales y personas en situación de vulnerabilidad, desde el centro de Vancouver hasta su granja en Port Coquitlam. Este lugar, alejado del bullicio de la ciudad, se convirtió en el escenario de sus crímenes. Las mujeres que llevaban una vida marginal desaparecían sin dejar rastro, y Pickton las asesinaba brutalmente. Se dice que disfrutaba torturándolas antes de matarlas, lo que añade un nivel aún más oscuro a su ya retorcida historia. Pero lo más espeluznante de todo es cómo se deshacía de los cuerpos. En muchos casos, Pickton alimentaba a sus cerdos con los restos de sus víctimas, un detalle que horrorizó tanto a la sociedad como a las autoridades una vez fue descubierto. Durante años, la policía de Vancouver fue criticada por no haber tomado en serio las denuncias sobre las desapariciones de mujeres del centro de la ciudad.
Muchas de las víctimas de Picton eran mujeres que vivían en la pobreza o tenían problemas de adicción, lo que hizo que sus desapariciones no se investigaran adecuadamente. Esta falta de atención permitió que Picton continuara matando con impunidad durante años. En total, se cree que asesinó al menos a 49 mujeres, aunque fue condenado solo por 6 de esos crímenes. La caída de Robert Picton comenzó en febrero de 2002, cuando la policía allanó su granja en busca de armas ilegales. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. Durante la búsqueda, las autoridades descubrieron pertenencias de varias mujeres desaparecidas, así como restos humanos esparcidos por toda la propiedad. Posteriormente, se hallaron pruebas forenses que vinculaban a Picton con los asesinatos. Uno de los detalles más escalofriantes de este caso es que algunas de las partes de las víctimas fueron procesadas junto con la carne de cerdo y distribuidas comercialmente. Esta revelación conmocionó a toda la nación y generó un pánico masivo entre quienes temían haber consumido carne contaminada. El juicio de Picton fue uno de los más largos y costosos en la historia de Canadá y se convirtió en un espectáculo mediático. A pesar de la gravedad de sus crímenes, fue condenado solo por 6 asesinatos debido a la falta de pruebas concluyentes en muchos otros casos. Durante el juicio, Picton mostró poco remordimiento por lo que había hecho. De hecho, en una confesión hecha a un compañero de celda encubierto, se jactó de que su único arrepentimiento era no haber matado a una víctima más, lo que habría elevado su número total de asesinatos a 50. Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una pena que muchos consideraron insuficiente dada la magnitud de sus crímenes. A lo largo de su vida en prisión, vivió en un estado de aislamiento, ya que su notoriedad y la naturaleza de sus actos lo convirtieron en un objetivo dentro del sistema penitenciario. Los otros reclusos, al igual que la sociedad en general, lo despreciaban por su crueldad. A pesar de estar rodeado por las paredes de una prisión, Picton seguía siendo una figura de terror. Número 4. Larry Ronald Williams, el escurridizo asesino. Larry Ronald Williams es un nombre que ha quedado marcado en la historia criminal por su habilidad para manipular su entorno, evadir la justicia y continuar con su ola de crímenes a pesar de haber sido detenido. Nacido en 1949, Williams tuvo una infancia inestable. Según sus declaraciones, provenía de una familia numerosa, con 6 hermanos, y su padre era un militar que estuvo ausente gran parte de su vida, ya que servía en conflictos bélicos. Esta ausencia, según Williams, influyó en su desarrollo, pues creció en un entorno en el que careció de una figura paterna y de una guía firme. El primer gran indicio de la violencia que marcaría su vida ocurrió en 1977. Williams, por entonces alojado en los apartamentos Pagoda Gardens en Nashville, protagonizó un encuentro que cambiaría el curso de su vida. Solicitó los servicios de Tara Wedlow, una fiscal que había llegado recientemente desde Tampa, Florida. Tras su encuentro, Williams la estranguló sin piedad y huyó del lugar. Fue capturado poco tiempo después y en su poder se encontró el certificado de nacimiento de Wedlow, lo que lo vinculó de manera directa con el asesinato. Aunque las autoridades sospechaban que Williams podría haber estado involucrado en otros crímenes, solo fue acusado formalmente por el asesinato de Wedlow. Durante su juicio, Williams mostró una frialdad inquietante. Se declaró culpable del asesinato y fue sentenciado a 10 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional tras 4 años. Esto, sin embargo, solo fue el comienzo de su historia. Mientras cumplía su condena en el centro penitenciario de Memphis, Williams comenzó a planear su escape. El 22 de abril de 1981, Williams aprovechó una brecha en la seguridad del centro para escapar de manera audaz. Su fuga desató una ola de pánico, ya que las autoridades sabían que estaban lidiando con un hombre extremadamente peligroso. Durante las semanas siguientes a su fuga, Williams mostró lo que realmente era capaz de hacer. Apenas unas semanas después de escapar, el 12 de mayo de 1981, Williams asesinó al teniente Clarence P. Cox, del Departamento de Policía de Memphis.
El asesinato ocurrió durante un intento fallido de arresto, lo que no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también aumentó la urgencia de capturar a Williams. Pero la violencia de Williams no se detuvo ahí. 2 días después de asesinar al oficial Cox, cometió un nuevo crimen, esta vez acabando con la vida del padre John Jackson, un pastor asistente de la iglesia católica St. Mary en Jackson. Este segundo asesinato, ocurrido el 14 de mayo, elevó a Williams al estatus de uno de los fugitivos más buscados del país. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente su caso y se intensificaron los esfuerzos para capturarlo. Las fuerzas de seguridad locales y federales trabajaban sin descanso para encontrarlo, mientras el miedo se apoderaba de las comunidades que sabían que un asesino estaba suelto. La suerte de Williams finalmente se acabó el 17 de mayo de 1981, cuando fue capturado en un restaurante cercano a un motel en el que se había estado escondiendo. Fue arrestado sin incidentes, pero la preocupación por su peligro no disminuyó. Durante su tiempo como fugitivo, había demostrado ser extremadamente violento y astuto, lo que aumentaba las sospechas de que podría haber estado planeando más crímenes. El proceso judicial que siguió fue extenso. Williams fue juzgado por separado por los asesinatos del teniente Cox y del padre Jackson. En ambos casos, fue condenado a la pena de muerte. Aunque se esperaba que las ejecuciones fueran rápidas, como suele ocurrir en estos casos, Williams nunca llegó a ser ejecutado por el Estado. Su vida tomó un giro inesperado dentro de la prisión, donde enfrentó una serie de desafíos que eventualmente lo llevarían a su final. En la prisión estatal de Tennessee, Williams no era precisamente un recluso común. Debido a la notoriedad de sus crímenes y a su naturaleza violenta, fue colocado en una unidad de máxima seguridad. Sin embargo, incluso en este entorno controlado, Williams no estaba a salvo. El 8 de julio de 1985, mientras realizaba ejercicio en el patio de la prisión, fue atacado por un grupo de reclusos que, aparentemente, habían estado planeando el ataque durante algún tiempo. Los atacantes, armados con pesas y objetos contundentes, golpearon a Williams repetidamente en la cabeza y el cuerpo, causándole heridas fatales. El motivo detrás del ataque no fue completamente claro, aunque las autoridades penitenciarias especularon que el uso excesivo del teléfono de la prisión por parte de Williams podría haber irritado a otros reclusos, lo que desencadenó la agresión. Williams fue trasladado de urgencia al hospital, pero las heridas que sufrió fueron demasiado graves y falleció poco después de llegar al centro médico. Williams no solo se convirtió en un asesino fugitivo que escapó de la justicia, se transformó en una figura que, para muchos, encarna lo que ocurre cuando la violencia y la impunidad se entrelazan. Número 5. Theodore Kaczynski, el Unabomber. Theodore Kaczynski, más conocido como el Unabomber, es una figura única entre los asesinos en serie. A diferencia de muchos otros criminales, Kaczynski no cometió sus crímenes mediante actos físicos directos, sino a través de una campaña de terrorismo con paquetes explosivos que envió a lo largo de casi 2 décadas. Nacido en 1942, Kaczynski era un prodigio académico. A los 15 años, ingresó en la Universidad de Harvard y poco después obtuvo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan. Su mente brillante lo llevó a convertirse en el profesor más joven de la Universidad de California, Berkeley, con solo 25 años. Sin embargo, algo cambió drásticamente en su vida. En 1969, Kaczynski abandonó abruptamente su carrera académica y se mudó a una pequeña cabaña en Montana, donde vivió en completo aislamiento, sin electricidad ni agua corriente. Durante su tiempo en soledad, desarrolló un profundo odio hacia la industrialización y la tecnología, a las que culpaba del deterioro del medio ambiente y de la sociedad moderna. Decidido a tomar acción, Kaczynski comenzó a fabricar bombas caseras que enviaba a universidades, empresas tecnológicas y aerolíneas con el objetivo de causar terror y detener el avance de la modernización. El primero de estos ataques ocurrió en 1978, cuando una bomba estalló en la Universidad de Chicago. Aunque el daño fue mínimo, marcó el inicio de una campaña de terror que duraría 17 años. Las bombas de Kaczynski se volvieron cada vez más sofisticadas, matando a 3 personas e hiriendo a más de 20.
Su habilidad para evadir a las autoridades lo convirtió en uno de los hombres más buscados por el FBI, que lo apodó el Unabomber por su enfoque en universidades y aerolíneas. El punto de inflexión en la captura de Kaczynski llegó en 1995, cuando envió un manifiesto de 35.000 palabras a los principales medios de comunicación exponiendo su ideología antitecnológica. El FBI decidió publicar el manifiesto con la esperanza de que alguien lo reconociera, y fue su hermano David quien lo identificó y alertó a las autoridades. Kaczynski fue arrestado en 1996 en su cabaña en Montana y más tarde fue condenado por sus crímenes. Kaczynski fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Pasó la mayor parte de su tiempo en una prisión de máxima seguridad, conocida por sus brutales condiciones de aislamiento. En 2021, le diagnosticaron cáncer y fue trasladado a un centro médico penitenciario en Carolina del Norte. Finalmente, el 10 de junio de 2023, Theodor Kaczynski fue encontrado sin vida en su celda. Aunque las autoridades no revelaron la causa exacta de su fallecimiento, se especuló que se trató de un suicidio, poniendo fin a la vida de un hombre cuya mente brillante se había convertido en un oscuro símbolo de la violencia antitecnológica. Número 6. Rocky Ali Beamon, el justiciero de la prisión. Rocky Ali Beamon es uno de esos criminales que parecen haber encontrado su propósito en prisión, algo que lo diferencia de muchos otros asesinos en serie. Su historia es especialmente inquietante porque, lejos de ser un simple prisionero más, decidió asumir el rol de justiciero dentro de las paredes de la cárcel, ejecutando su propia versión de la justicia. Nacido en una familia disfuncional, Beamon experimentó una infancia llena de violencia y pobreza, lo que lo llevó a seguir un camino delictivo desde una edad temprana. Sin embargo, su verdadero ascenso al crimen no fue solo en las calles, sino que alcanzó su cúspide una vez tras las rejas, donde su comportamiento violento se intensificó de manera aterradora. Todo comenzó en febrero de 2005, cuando Rocky Beamon y su pareja, Karen Wilkins, asesinaron brutalmente a Deborah Lacey, de 47 años. Después de haber golpeado a Lacey y atado sus manos a la espalda, Beamon decidió terminar el acto asfixiándola. Para completar su crimen, robaron su vehículo y lo intercambiaron por drogas. Este crimen marcó el inicio de una serie de actos de violencia que Beamon justificaría más tarde bajo una lógica retorcida. Tras su arresto, se declaró culpable de asesinato en primer grado para evitar la pena de muerte, lo que le garantizó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La verdadera transformación de Beamon, sin embargo, ocurrió tras su encarcelamiento. Una vez en prisión, Beamon dejó claro que su tiempo tras las rejas no sería en vano. Se autoproclamó ejecutor de justicia dentro del sistema penitenciario, enfocando su violencia en aquellos reclusos que habían sido condenados por delitos sexuales, en especial contra niños. En su mente, estos presos no merecían vivir, y decidió que él mismo sería quien los eliminara. El 5 de julio de 2012 fue el día en que Beamon llevó a cabo su primera ejecución dentro de la prisión. Su víctima, Bruce Hansacker, un recluso que cumplía 6 cadenas perpetuas por abusar de una menor, fue asesinado en las duchas de la prisión. Beamon acechó a Hansacker durante varios días antes de atacarlo. Usó un arma blanca improvisada y sin piedad lo apuñaló más de 80 veces antes de que los guardias pudieran intervenir. A pesar de lo brutal del ataque, Beamon no mostró ningún remordimiento. De hecho, describió lo que hizo como la mejor sensación que había tenido en mucho tiempo, lo que dejó a las autoridades penitenciarias preocupadas por lo que pudiera hacer en el futuro. A pesar del asesinato de Hansacker, Beamon continuó con su rutina diaria, como si nada hubiera ocurrido. Este comportamiento insensible lo convirtió en un objetivo vigilado por las autoridades penitenciarias. Sin embargo, la vigilancia no fue suficiente para detener su próxima agresión. En 2017, Beamon atacó nuevamente, esta vez matando a Nicholas Anderson, de 27 años, quien había sido condenado por delitos relacionados con el abuso infantil. Beamon derribó a Anderson y lo estranguló hasta la muerte, para luego cortarle la garganta con una herramienta improvisada
que había fabricado en prisión. Este asesinato fue particularmente perturbador porque Beamon confesó después que matar a delincuentes sexuales le proporcionaba una sensación de satisfacción que nada más podía igualar. Después del asesinato de Anderson, Beamon escribió una carta directamente al juez que lo había condenado, explicando su retorcida misión. En esa carta, Beamon se comprometía a continuar matando a cualquier recluso que estuviera involucrado en delitos sexuales, a menos que el juez accediera a otorgarle la pena de muerte. Para Beamon, no existía ninguna redención posible para aquellos que habían cometido crímenes sexuales, y creía firmemente que su deber era erradicarlos de la faz de la tierra. Incluso amenazó con dedicar su próxima víctima al propio juez si no se cumplía su solicitud. A pesar de sus amenazas, el sistema judicial decidió finalmente concederle lo que pedía. En 2019, Beamon fue sentenciado a muerte. Sin embargo, su tiempo en el corredor de la muerte fue breve. Apenas un año después de recibir su sentencia, Beamon decidió acabar con su propia vida. Lo encontraron colgado en su celda, dejando una carta en la que afirmaba que, si no lo hubieran sentenciado a muerte, habría seguido matando a todos los delincuentes sexuales que encontrara. La historia de Rocky Ali Beamon es un ejemplo inquietante de cómo una persona, incluso en el entorno controlado de una prisión, puede justificar su violencia y actuar como si fuera la única autoridad moral. A lo largo de los años que pasó en la cárcel, Beamon se convirtió en una figura temida por muchos, no solo por los reclusos, sino también por las autoridades penitenciarias. Su creencia de que estaba llevando a cabo una especie de misión moral lo convirtió en uno de los prisioneros más peligrosos y perturbadores del sistema. Número 8. Stephen Morin, el asesino itinerante. Stephen Morin fue un asesino en serie cuya ola de crímenes aterrorizó varias partes de los Estados Unidos durante los años 70 y principios de los 80. A diferencia de otros asesinos en serie, Morin no se limitó a una región geográfica o a un solo tipo de víctima. Su estilo de vida itinerante y su habilidad para cambiar de identidad lo convirtieron en un criminal difícil de rastrear. Nacido en 1951 en Providence, Rhode Island, Morin comenzó su vida criminal a una edad temprana, involucrándose en el robo y el tráfico de drogas. Sin embargo, fue durante los años 70 cuando su comportamiento se volvió mucho más oscuro y comenzó a asesinar brutalmente a sus víctimas. Morin utilizaba su habilidad para engañar a las personas y ganarse su confianza antes de atacarlas. Entre sus víctimas había mujeres jóvenes, a quienes atraía con promesas falsas antes de someterlas a terribles actos de violencia. En algunos casos, también atacó a hombres. Se cree que Morin fue responsable de la muerte de al menos 48 personas, aunque solo fue condenado por 3 asesinatos. Sus crímenes ocurrieron en varios estados, incluyendo Utah, Colorado, Nevada y Texas, lo que complicaba la labor de las autoridades para detenerlo. Uno de los crímenes más infames de Morin ocurrió en diciembre de 1981, cuando secuestró a Pamela Jackson en San Antonio, Texas. La mantuvo cautiva durante varios días antes de ser arrestado en un operativo llevado a cabo por el equipo SWAT. Durante su captura, Morin intentó escapar por la ventana de un baño, pero fue rápidamente detenido. Su detención puso fin a su sangrienta carrera, pero las autoridades aún estaban asombradas por la magnitud de sus crímenes. Durante su juicio, Morin no mostró remordimiento por sus actos. De hecho, afirmó que encontraba consuelo en la religión, habiendo aceptado el cristianismo mientras estaba en prisión. A pesar de sus intentos de redención personal, fue sentenciado a la pena de muerte en Texas por 2 asesinatos. Sin embargo, la ejecución de Morin en marzo de 1985 no salió como se esperaba. Debido a su largo historial de consumo de drogas, el equipo encargado de su ejecución tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada, lo que prolongó el proceso. Durante más de 40 minutos, los encargados de la ejecución intentaron sin éxito administrar la inyección letal. Finalmente, lograron encontrar una vena, pero el retraso causó que el proceso fuera doloroso y traumático para Morin, quien jadeaba y mostraba signos de angustia mientras los testigos observaban.
A pesar de la polémica alrededor de su ejecución, la vida de Stephen Morin terminó como la de muchos otros asesinos en serie, solo, sin remordimiento y en circunstancias dolorosas. Su nombre sigue siendo recordado por la brutalidad de sus crímenes y la forma en que aterrorizó a comunidades de todo el país. El verdadero final para estos asesinos muestra que, al final, ni siquiera ellos pudieron escapar de su destino.